Yo soñaba con mi príncipe azul, que me ame con todo su corazón, poder tener un matrimonio así como en las películas. Miriam pensó que lograría su sueño de niña cuando a sus 17 años conoció a Adán. Y lo conocí a través del teléfono por una amiga que me lo presentó. Pero entre tantas de las cosas que hablaron por teléfono, Adán le hizo una confesión muy seria. Que había sido un adicto a las drogas y que había estado bastantes años en el vicio de las drogas, pero que ahora él estaba rehabilitado. Estas palabras, en lugar de crear una barrera, hicieron que Miriam sintiera curiosidad por conocer personalmente a ese desconocido. Y por esto lo invitó a una reunión. Yo lo vi, yo no sabía quién era, pero mi corazón latió fuertemente y en aquel mismo instante yo me enamoré de él. Pues yo lo admiré porque él había tenido la fuerza para salir de donde estaba. En lugar de alejarme, yo me acerqué más a él. Y de la misma forma, Adán comenzó a sentir el anhelo de acercarse más y más a Miriam. Un día que yo estoy en la universidad, él llegó y me dice, cuando yo me vaya, lee esta carta. Pues ahí él estaba declarándome todo su amor, lo que sentía en el corazón. De verdad que yo lo vi como mi príncipe azul y me llevaba corazones de chocolates. Era muy atento y detallista. El lindo romance condujo a la joven pareja al momento más esperado por ambos. Decidimos casarnos. Comenzó como un matrimonio normal, llevándonos bien, queriéndonos, amándonos como nos habíamos casado, enamorados. Y desde el principio, Adán trabajó esforzadamente para darle a Miriam lo mejor. Él fundó una librería, el negocio prosperó mucho. Para ese entonces ya él me había comprado una casa y el negocio producía suficiente dinero, bastante. Adán era un hombre dedicado a su hogar, con profundas convicciones religiosas y miembro activo de una iglesia cristiana. Pero con el paso del tiempo, su actitud comenzó a cambiar notablemente. A los 7 años de casados, él decía que tenía tanto trabajo que casi no podía ir a la iglesia. Eso fue lo primero que yo noté. Pero una noche, él llega a las 8 de la noche a nuestro hogar y me dice, siéntate aquí, que tenemos que hablar. Miriam jamás imaginó lo que Adán estaba a punto de decirle. Yo estoy usando todos los días $200 de cocaína. Fue como una bomba. Cuando yo escuché esas palabras del hombre que yo le había entregado mi vida y le había entregado mi amor, fue como si el mundo se me cayera encima. Aquella dramática confesión no era un indicio de que Adán renunciaría a su adicción. Por el contrario, abiertamente llegaba a mi casa endrogado. Mi vida se volvió un infierno. Él me decía, toma las llaves, enciérrame y vete para la librería, llévate las llaves y yo voy a romper vicio aquí en el hogar. Cuando yo regresaba, yo no lo encontraba. Y yo decía, ¿y ahora cómo se escapó este hombre? Si yo me llevé todas las llaves. Así que mientras Miriam se encargaba de la librería, Adán entonces iba a los puntos de droga y bueno, estaba ahí, se iba como a las 2 de la tarde y eran las 2 de la mañana y no había llegado. Tal era el grado de desesperación que en más de una ocasión Miriam tuvo que ir hasta los sitios donde vendían droga para tratar de encontrarlo y traérmelo. Cada vez que lo veía, me daba coraje, me daba ira y les reclamaba, pero yo no tenía armas para lograr sacarlo de ahí. Miriam se derrumbaba. Aquel príncipe azul con el que siempre soñó se había convertido en su peor pesadilla. Y desde lo más profundo de su corazón sintió un deseo inmenso de hablar con Dios. Y me tiré de rodillas y dije estas palabras: Dios mío, tú estás en todo tu derecho
de darme la espalda, porque cuando tú me llamabas, yo te la di a ti. Pero yo apelo al Dios que predica mi papá, que dice que tiene misericordia de aquel que clama a Él. Yo quiero tener un encuentro personal con Jesucristo. Vino como un rayo de luz del cielo, se introdujo dentro de mi corazón y yo quedé de pie adorando a Dios. Y después de aquel encuentro sobrenatural con Dios, su vida comenzó a cambiar dramáticamente. Se fue la tristeza, se fue el llanto, se fue la agonía, se fue todo. Y yo quedé una persona nueva. Y mientras por un lado Miriam ganaba la paz y la estabilidad emocional que antes no tenía, por el otro perdía cosas de mucho valor. El negocio ya se había perdido, ya no había dinero, ya lo habíamos perdido todo. Lo último que perdí fue la casa. A pesar de todo, Miriam no se daba por vencida y diseñó un plan para ayudar a su esposo y salvar su matrimonio. ¿Sabes qué? Nos vamos de este país. Nos vamos para los Estados Unidos. Él me dijo, bueno, está bien, porque él quería salir. Y ya en los Estados Unidos, Miriam, sin titubear, comenzó con la ejecución de su plan al que Adán no se opuso. Yo le dije, para la iglesia vamos, levántate que todos aquí vamos para la iglesia. Allá había un predicador, predicó la palabra, tocó el corazón de mi esposo y sin yo decirle pasa al frente, él pasó, se reconcilia con el Señor, allí lloró en el altar y hasta allí duró la droga. Dios lo transformó. Hubo alegría de nuevo, recuerdo que nos íbamos a pasear y nos íbamos para los restaurantes y nos reíamos y íbamos a la iglesia y compartíamos. Pero en medio de aquella etapa de alegrías y reconciliación, una nueva crisis llegó. Los años de consumo de drogas habían dejado severas consecuencias en la salud de Adán, las mismas que no demorarían en aparecer. Mi esposo cae en el hospital. Tenía hepatitis C y B. Esa es una sentencia de muerte. A los 2 o 3 días él cae en estado de coma. Y entonces ahí yo comienzo a orar y a orar y a orar. Yo estoy mirándolo así, sentada frente a él. Y noto que él está respirando mal. Llamo a los doctores, ellos vienen. Cuando lo miran me dicen, señora, llegó la hora. Entonces yo comienzo a hablarle a él. No te mueras, no te atrevas a morirte. La enfermera toma mi mano, me ala y me dice, no le digas eso, que él se quiere ir con el Señor. Entonces ahí yo comprendí y le dije, está bien, Adán, te puedes ir con el Señor, yo voy a estar bien. Cuando él escuchó eso, abrió los ojos, los cerró y se fue con el Señor. Y en medio de su profundo dolor, Miriam pudo decir, gracias, Señor, porque ahora puedo entender por qué. Porque preferiste llevártelo cuando estaba bien contigo. Dios comenzó a sanar esa herida de ser viuda y de no tenerlo a mi lado no más. Si no hubiera habido Dios en mi vida y si yo no hubiera tenido un encuentro personal con Jesucristo, yo no lo hubiera podido superar. Miriam comprendió que solo en Jesucristo se encuentra la fuerza para superar cualquier adversidad. Ella publicó un libro en el que narra su experiencia y a través de este comparte unas palabras de aliento con todas aquellas mujeres que están enfrentando momentos de dolor y angustia. Con Jesucristo todas las cosas son posibles. Y yo le digo a esa mujer que venga a Cristo, que Jesús la está esperando con los brazos abiertos para ser el esposo que ella perdió y para darle el abrazo que ahora no tiene.